Adentrémonos ahora en tiempos antiguos, en los reinos de Oriente Medio. Contemplemos la imponente figura de Naamán, un hombre que resonaba con poder y respeto. Él no era un hombre común, sino el comandante supremo del ejército del rey de Siria, un líder de guerra temido, cuyas victoriosas campañas garantizaban la seguridad y la expansión de su reino. Su posición era de altísima influencia, un hombre de confianza del propio monarca, rodeado de honores y privilegios. Pero la fragilidad humana y la soberanía divina pueden sacudir hasta los cimientos más sólidos. Una tragedia, silenciosa, implacable, invadió la vida de este poderoso general. Contrajo lepra. Qué palabra terrible era lepra en aquella época. Sinónimo de desesperación y condenación. No había cura conocida por los médicos, ni pociones, ni rituales, que pudieran detener el avance de esta devastadora enfermedad. Se manifestaba en la piel, se extendía lentamente, consumiendo el cuerpo del enfermo de forma visible y repulsiva. Pero el sufrimiento físico era solo una parte de la prueba. La lepra era extremadamente contagiosa, lo que llevaba al aislamiento obligatorio. Los leprosos eran apartados de sus familias, de sus comunidades, forzados a vivir al margen de la sociedad como parias. Para Naamán, el orgulloso general, esto era más que una enfermedad. Era la pérdida inminente de todo. Su brillante carrera militar, su posición de honor y mando, todo estaba en riesgo. Su familia, sus amigos, la vida social que él conocía, le sería arrebatada. La lepra significaba la pérdida de su dignidad, de su influencia y, eventualmente, de su propia vida. Imagina la angustia y la desesperanza de un hombre tan poderoso, acostumbrado a resolver problemas por la fuerza o la estrategia, confrontado con un enemigo invisible e incurable, para el cual su fuerza militar y su elevado estatus social no ofrecían absolutamente ninguna solución. La lepra era un muro infranqueable, un abismo que se abría bajo sus pies, amenazando con engullir todo lo que él era y poseía. La sombra de la muerte y el aislamiento se cernía sobre el antaño invencible Naamán, dejándolo en un estado de vulnerabilidad y desesperación inimaginables. ¿Cómo un hombre así, con el mundo a sus pies, podría encontrar una salida a esta oscuridad que lo envolvía? En medio de la sombra de la lepra que consumía a Naamán, un rayo de esperanza brilló donde menos se esperaba. En la casa del poderoso general, una joven sierva, cautiva de la tierra de Israel, guardaba en su corazón una fe inquebrantable. Incluso lejos de su patria y en servidumbre, ella no perdió la esperanza en el Dios de sus padres. Ella sabía, con una certeza que venía de lejos, que en Samaria vivía un hombre de Dios, un profeta, cuyo nombre era Eliseo. Y esta joven, con una valentía que superaba su miedo, osó hablar. Le dijo a su señora, la esposa de Naamán, que si su amo pudiera ir a Israel, aquel profeta podría purificarlo de su terrible enfermedad. Una declaración simple, venida de la boca de una esclava, pero que llevaba en sí la promesa de un milagro imposible. Esta noticia improbable, esta chispa de esperanza, viajó por la casa de Naamán, de la sierva a la señora, de la señora al general afligido, y del general llegó a oídos del rey de Siria, un rey que veía a su más valioso comandante ser consumido por la enfermedad. El rey escuchó la historia de la joven cautiva, la mención del profeta en Israel, y él decidió actuar. No dudó en buscar esta cura, incluso en tierra enemiga. Así, el rey sirio preparó una comitiva. Escribió una carta al rey de Israel, pidiendo su ayuda para que el profeta Eliseo curara a Naamán. Era una oportunidad, por pequeña que fuera, una puerta abierta en medio de la oscuridad de la enfermedad. Naamán, el general respetado, ahora se embarcaba en un viaje diferente, no para la guerra, sino en busca de cura, en busca de vida. Partió de Siria con gran pompa, llevando consigo ricos presentes, plata, oro, vestiduras finas, todo lo que su poder podía ofrecer a cambio de una esperanza. Una comitiva imponente lo acompañaba, caballos y carros, digna de su alta posición. Pero por dentro, ¿qué sentía? Desesperación, esperanza, humillación, yendo a pedir ayuda a un profeta de un pueblo que su ejército oprimía. Era una búsqueda improbable, basada en la palabra de una joven esclava. Pero para un hombre al borde del abismo,
Cualquier rayo de luz es un camino a seguir. Y así, Naamán viajó para Israel, llevando consigo no solo presentes y poder, sino la frágil esperanza de una única palabra. La palabra de una joven cautiva, y así, el grandioso Naamán, el temido comandante, llegó a las tierras de Israel, trayendo consigo no solo ricos presentes, sino la pesada carga de su enfermedad y una esperanza frágil. Su llegada, tan imponente con caballos y carros y numerosa comitiva, causó un gran revuelo. El rey de Israel, al recibir la carta del monarca sirio, rasgó sus vestiduras en desesperación. ¿Qué petición era aquella? ¿Curar la lepra? ¿Acaso era el Dios, con poder sobre la vida y la muerte? ¿No sería esto un pretexto, una artimaña para iniciar un conflicto, una guerra que Israel no deseaba? El corazón del rey se llenó de pavor y confusión. Sin embargo, la noticia llegó a oídos del profeta Eliseo, el hombre de Dios, y Eliseo, con la autoridad que venía del alto, mandó llamar a Naamán. Naamán se dirigió a la casa del profeta, quizás esperando una recepción a la altura de su estatus, un encuentro formal con el hombre que podría realizar el milagro. Pero la escena que se desarrolló fue inesperada. Naamán llegó a la puerta, con toda su pompa y circunstancia, y el profeta Eliseo no salió. No hubo un apretón de manos, ni una mirada directa, ni siquiera un saludo respetuoso. En cambio, Eliseo envió un mensajero, un simple mensajero con una instrucción. La orden era clara, y en su simplicidad, chocante para el general sirio. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, tu piel será restaurada, y quedarás purificado. Imagina la perplejidad de Naamán. Él, el poderoso Naamán, había venido buscando algo grandioso, un ritual imponente, quizás la imposición de manos del profeta, una invocación dramática a los cielos. Esperaba que el profeta saliera, se pusiera de pie ante él, y realizara algo visible, algo que correspondiera a la magnitud de su problema y a la dignidad de su posición. Pero vino solo un mensajero, con una instrucción tan banal, y para empeorar, lavarse en el Jordán. El Jordán, aquel río lodoso e insignificante comparado con los majestuosos ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, cuyas aguas él consideraba límpidas y superiores. ¿Por qué no lavarse en aquellos ríos, que él tanto apreciaba? La indignación se apoderó de su alma. Su orgullo fue herido por la aparente falta de respeto del profeta, por la simplicidad de la orden, por la elección de aquel río mediocre. ¿Cómo podía algo tan simple, tan desprovisto de pompa o poder visible, curar una enfermedad incurable? Lleno de ira y decepción, Naamán dio la espalda. Decidido, comenzó a marcharse, rechazando la única esperanza que se le había presentado. Mientras la furia consumía a Naamán y sus carros se alejaban de la casa de Eliseo, un grupo se acercó con palabras tranquilas, pero firmes. Eran sus propios siervos, aquellos que lo acompañaban fielmente, y eran testigos de su aflicción. Lo interrogaron con una sabiduría que venía de la lealtad, y quizás del temor reverente que ellos mismos sentían por la situación. «Mi señor», dijeron, «si el profeta hubiera ordenado algo grandioso, algo difícil de soportar, para probar su fe o su fuerza, usted lo habría hecho sin dudar, sin cuestionar la dificultad. ¿Por qué entonces, si pide algo tan simple, algo que parece incluso insignificante en su aparente humildad, solo lavarse en un río, por qué no intentaría usted eso? Imagine al poderoso general, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, detenido en su camino por la lepra, y ahora confrontado no por un rey o un ejército enemigo, sino por las voces razonables de sus propios sirvientes, las palabras impregnadas de lógica simple y un toque de compasión por la desesperada situación de su amo, perforaron la armadura del herido orgullo de Naamán. Se detuvo en su furiosa retirada, el calor de la ira disminuyendo gradualmente, dando paso a una profunda reflexión sobre la pequeña, pero quizás única esperanza que le quedaba. Y allí, en ese momento crucial de humildad forzada, el orgulloso comandante sirio decidió ceder. Decidió dejar de lado su desprecio inicial por el río Jordán, aquel hilo de agua insignificante y lodoso comparado con los majestuosos ríos de Damasco, Habana y Farpar. Se dirigió al Jordán, toda la comitiva observando en silencio expectante, un espectáculo improbable de poder cediendo a la simplicidad. Naamán,
Descendió hasta la orilla, y con un acto de fe, o quizás de sumisa desesperación, se sumergió en las aguas. Una vez, el cuerpo aún visiblemente leproso emergiendo, volvió a sumergirse. 2 veces, la enfermedad aún cubría su piel. Continuó, obedeciendo la orden simple y precisa del profeta. 3, 4, 5, 6. Con cada inmersión, la esperanza quizás vacilara ante la falta de cambio inmediato, pero la decisión de obedecer lo impulsaba a continuar, a completar el número indicado. Y entonces, la 7ª inmersión. Salió del agua por última vez, y lo que sus ojos vieron, y lo que su piel sintió, era algo que desafiaba toda comprensión y expectativa humana. La lepra, la enfermedad incurable que lo consumía, había desaparecido completamente, sin dejar rastro. Su piel estaba restaurada, limpia, sana, tan pura y suave como la tierna piel de un niño recién nacido. Ya no había rastro de la devastadora enfermedad. La obediencia a una instrucción aparentemente humillante, en un río que despreciaba, había desatado el poder milagroso de Dios, un poder que la medicina humana no pudo ofrecer, y el poder militar era totalmente inútil para obtener. La simple obediencia, un acto de fe que brotó de las palabras de sus siervos y de la orden del profeta, trajo la curación que transformaría no solo su cuerpo, sino toda su perspectiva de vida. El poderoso general, antes atormentado por la lepra, ahora regresaba a la casa del profeta Eliseo. Pero no venía solo para agradecer por un cuerpo curado. Algo mucho más profundo había sucedido. Su corazón endurecido, su mente volcada a dioses extranjeros, todo había sido transformado por la intervención divina. La curación física fue solo el portal para una curación aún mayor, la del alma, allí, delante del hombre que fue el instrumento de la gracia de Dios. Naamán hizo una declaración que sacudiría su propio mundo. Con una convicción nacida de la experiencia milagrosa, proclamó: «Ahora sé, verdaderamente sé, que no hay Dios en ningún lugar de la tierra, sino en Israel». ¿Qué fuerza tenía esa confesión? Viniendo de un comandante sirio, un líder de ejércitos enemigos, era un reconocimiento público de la soberanía del Dios de Israel, por encima de todos los dioses y poderes terrenales. En su inmensa gratitud, Naamán deseó honrar a Eliseo. Le ofreció tesoros, oro reluciente, plata maciza, vestiduras suntuosas, riquezas dignas de un rey. Pero Eliseo, el humilde profeta, se negó firmemente. No aceptaría pago. ¿Por qué? Para dejar claro que la curación de Naamán no fue obra humana, ni un servicio que pudiera comprarse. Fue un acto puro de la gracia de Dios. El poder divino no tiene precio. Esa negativa reforzó la lección para Naamán. La salvación y las bendiciones de Dios son dones, no gangas. Entonces, con su nuevo corazón lleno de reverencia, Naamán hizo una petición peculiar, una petición que revelaba la profundidad de su nueva fe. Pidió llevarse a casa, a Siria, una cantidad de tierra de Israel, tierra sagrada, suficiente para ser cargada por 2 mulos. Su intención: construir un altar en su propia tierra, y sobre esa tierra santa, ofrecer sacrificios únicamente al Dios de Israel. Era un símbolo poderoso de su renuncia a los dioses de su patria y de su lealtad exclusiva al Señor. Comprendía, sin embargo, las complejidades de su posición. Como general del rey de Siria, tendría que acompañar a su soberano en míos-antenientes ceremonias religiosas. Tendría que inclinarse en el templo de Rimón por deber oficial, no por creencia, y con una humildad conmovedora, pidió perdón a Dios por adelantado por esos actos protocolares, mostrando que, a pesar de las apariencias externas, su corazón pertenecía solo al Dios de Israel. Así, el enemigo sirio, el leproso, despreciado, volvió a casa curado en el cuerpo y convertido en el alma. Un verdadero milagro de la gracia de Dios. Qué transformación notable para un hombre que buscaba solo la curación física. La historia de Naamán, el general sirio, resuena a través de los siglos con lecciones que vibran profundamente en nuestras almas. Ella nos revela, en primer lugar, la magnitud de la gracia divina. Una gracia que se extiende más allá de las fronteras, alcanzando incluso a un enemigo del pueblo elegido de Dios. Naamán, en su búsqueda desesperada, tuvo que confrontar su propia enemistad y ceder su orgullo monumental. Esa humillación,
esa disposición a clamar por socorro, incluso viniendo de donde menos esperaba, fue la puerta a la bendición que anhelaba. ¿Cuántas veces la soberbia o la amargura nos impiden buscar el auxilio celestial, de rendirnos a la fuente de toda curación y perdón, la humildad y el clamor sincero? He aquí el camino para recibir los dones inmerecidos de lo alto. Pero hay más que aprender de su viaje a las aguas del Jordán. La instrucción del profeta, lavarse 7 veces en un río que consideraba inferior a los de su tierra, parecía, a primera vista, ilógica, incluso indignante para un hombre de su estatura. Sin embargo, la obediencia de Naamán, sin pesar de sus dudas e inicial renuencia, fue el canal para el milagro. No fue el agua en sí, ni el número 7 como un ritual mágico, sino el acto de obediencia por fe en la palabra pronunciada por el mensajero de Dios, lo que desató la curación divina. Esto nos enseña a confiar y seguir las direcciones de Dios, incluso cuando parecen demasiado simples, extrañas, o desafían nuestra lógica limitada. La fe se manifiesta en la obediencia, y la bendición sigue a la fe obediente, y la transformación final de Naamán sobrepasó con creces la curación física. Sí, su piel fue restaurada, limpia como la de un niño, un milagro visible e innegable, pero el cambio más profundo ocurrió en su interior, en su espíritu. No regresó a casa solo purificado de la lepra, regresó transformado en creyente, reconociendo la soberanía del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Esa es la lección suprema. La conversión del corazón es el milagro más significativo que podemos experimentar. Por más maravillosas que sean las curaciones, las provisiones o cualesquiera otras bendiciones terrenales, son temporales ante la eternidad. La salvación del alma, la fe genuina que nos une al Creador, esa es la verdadera y duradera riqueza. Naamán nos recuerda que, al final de cuentas, la jornada más importante es aquella que nos lleva de la impureza a la santidad, de la enemistad a la filiación, del orgullo a la humildad, y sobre todo, de la enfermedad del alma a la fe que sana para siempre. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante, que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.